Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pilis, ¿cómo estás tú? Bien, nosotros estamos bien. Queridos telespectadores, hoy es 8 de febrero del 2021. Este Ujú. año que empieza y no sabemos si va a ser, si vamos a mejorar o no respecto al anterior, y es nuestro programa número 11 de Cuaderno de Maestra, un espacio que pretende dar valor a la educación. Ana, hoy nos vas a hablar de la narración. Puedes comenzar cuando Eh, quieras, sí. sí, voy a hablar del desarrollo del lenguaje digamos, encuadrar el aprendizaje de la narración a partir de un trabajo que he hecho con un grupo de gente. Entonces, vamos a encarar el tipo de, digamos, de problema que plantea el aprendizaje de la narración. Como se puede, es un tema que se puede abordar desde muchas perspectivas. En los estudios se puede ver que están reflejadas las perspectivas psicológicas, lingüísticas y pedagógicas. Vamos a pretender hacer una complementación entre dichas perspectivas. Entre los temas que vamos a tratar va a ser el papel del adulto, básicamente en cuanto al input, el papel del niño, como nombrar, preguntar qué quiere decir, qué significa, qué es, etcétera. La interacción input-output y los temas que se habla en la interacción con los adultos, que son pensamientos, sentimientos, expresiones de los estados internos. El tema del lenguaje y las categorías psicológicas. También vamos a hablar del espacio como tema. No podemos abordar todos los temas de adquisición del lenguaje, vamos a poner algunos como ejemplos. También de las características del input en el discurso dirigido al niño, las comparaciones entre dos contextos, entre el discurso dirigido al niño y la lectura en voz alta, los contextos de aprendizaje, el contexto letrado, el ajuste entre el mundo y la palabra, y finalmente llegaremos a la ficción, la narración, y fuera de este ajuste, cómo comienza la imaginación, la fantasía, la creación, el mundo imaginario con la narración y la ficción. Para comenzar, el papel del input, del adulto, que es proporcionar el input, es decir, proporcionar el ambiente de adquisición del lenguaje. Si no hay adultos que hablen el lenguaje o alguien que hable el lenguaje, digamos, el niño no aprende el lenguaje, evidentemente. Cuando comienza a aprender, pregunta. Por ejemplo, en este slide que muestro ahora, el niño pregunta, ¿qué quiere decir enojado? La madre contesta, se refiere a cuando estás enfadado y te habrás enojado por una bobada, da una explicación. Entonces, lo que representamos como los expertos explican de que si no comprende, el niño pregunta y que las preguntas son sobre el significado. Hay bastantes tipos de preguntas, por ejemplo, ¿qué quiere decir X? O en este caso, ¿qué quiere decir enojado? Generalmente lo hacen en medio de un enunciado. En cambio, ¿qué significa X o qué es un X? Es decir, una palabra aislada es una pregunta sobre una palabra que se puede extraer, que se puede aislar. La definición, la respuesta explícita al significado de una palabra se llama definición. Cuando un niño pequeño se pregunta qué es un X, qué es algo, qué es, en este caso, qué es enojado, siempre, en principio, dice la madre que representa este dibujo de esta señora, dice, le señalaba y le respondía, es eso. Los expertos explican que en este caso no se daba una definición, sino que solamente se nombraba. Y el nombrar, eso es una silla, una mesa, un libro, etcétera, se está relacionando el nombre con digamos, algunos conceptos. En el caso del definir, en cambio, se relaciona el nombre con el mismo lenguaje desde el punto de vista de las categorías. Las definiciones tienen una forma canónica, convencional, que son un X es un Y, es decir, un caballo es un animal, por ejemplo, donde Y es el hiperónimo, es el término de categoría superior y que establece la diferencia específica con respecto a lo que se está preguntando. Por ejemplo, el roble es un árbol que da bellotas.
Los niños preguntan mucho, y lo que comenta esta madre es que cuando le leo cuentos preguntan más, es decir, en el contexto del cuento las palabras son menos frecuentes, menos conocidas y evidentemente hay más preguntas. El aprendizaje de la lectura y la escritura y el leer en voz alta en un entorno familiar letrado fomenta todo lo que son las preguntas. En los cuentos hay muchas palabras nuevas para los niños. Estos generan muchas ocasiones para preguntar sobre el significado y usar esas definiciones. Y aprenden de las definiciones, digamos. En la relación input-output hay muchos temas de los que se aprende. Se aprenden, por ejemplo, estas palabras, también pensamientos y sentimientos. En este caso, por ejemplo, el niño le pregunta, ¿y la Caperucita Roja se va por el camino más corto? No, no, ella se va por el camino más largo pero pensaba que, dice, le contesta la niña. Entonces, la madre pregunta, ¿sabe Ruth, el personaje femenino de la niña, qué es pensar? Entonces, entre los 4 y 5 años hay que decir que se empiezan a hablar de temas desde el punto de vista mental, desde el punto de vista del proceso interno, digamos, no solo lo que se ve, lo que se oye, lo que se toca, sino también lo que se piensa. Esta capacidad de pensar en términos psicológicos se llama teoría de la mente. En este momento, hacia los 4 o 5 años, los niños empiezan a usar muchos verbos que se refieren a esos procesos mentales, como recordar, pensar, creer, imaginar, etc. Los expertos dicen que esta capacidad permite expresar y comprender mejor los estados internos propios y ajenos. Vamos a ver este álbum donde se muestra qué es lo que queremos decir. Aquí hay unos personajes, entonces usamos el verbo expresar. La niña, por ejemplo, dice, pienso que dibujaré una niña. Es decir, expresa intenciones y planes mentales, es decir, expresa lo que va a hacer. En este caso dice, no creo que me deje que me deje salir al baño. Dudas, incertidumbres, indecisión en la situación escolar. Aquí dice, no estoy de acuerdo, expresa un desacuerdo o diferente punto de vista. En este caso dice, no estoy segura de cómo hacer la tarea, es decir, expresa un conocimiento o desconocimiento, o sea, explicita en este caso un desconocimiento. En el otro slide dice, puede que haya sido el gato, es decir, da una hipótesis. O aquí dice, pienso que no está bien, Caperucita va por el camino largo, da una opinión. Aquí dice, me imagino que viajo en un elefante, expresa una fantasía. En este caso dice, pensé que había espaguetis para cenar, expresa un razonamiento. O más bien yo quería decir otra cosa, expresa una clarificación, un significado preciso. Es decir, hay muchos contextos en donde se puede ver este mundo interno o mundo psicológico que le llamamos, y es donde se ve, digamos, la expresión de sentimientos, emociones y reflexiones. Es verdad, dice la madre, cada vez entiende mejor lo de las emociones, las emociones. Hacia los 4 o 5 años los niños empiezan a atender lo que genera las emociones, que lo que genera las emociones son las creencias, aunque sean falsas. Dice, me puse triste porque pensaba que no ibas a venir, le dice la niña a la madre. Los expertos dicen, el lenguaje que usan los adultos cuando hablan al niño contribuye al desarrollo de estas categorías psicológicas. Por ejemplo, hay frases que utilizan expresiones con que, con el pronombre que relativo, y que introducen sentimientos o emociones. Dice, ella cree que tiene celos. Hay predicados volitivos con verbos como desear, querer, soñar, etc. Hay verbos que nombran actividades cognitivas como saber, pensar, creer, sospechar, deducir. Hay verbos modales como poder, tener que, ser posible. Hay nombres y adjetivos sobre aspectos emocionales como triste, preocupado, sorprendidos. Y hay verbos que nombran la fuente de información como ver, lo he visto, lo he observado, lo he oído, lo he escuchado, lo he sentido, lo sé. Es decir, que explican
digamos, la fuente de mi información. Vamos a ver, digamos, ahora ya todo el pleno interacción, input y output, es decir, comprensión con la entrada de información y producción de información. ¿De qué más se habla? Se habla también del espacio. La adulta dice, ¿dónde están las fotos? Y el niño contesta, en la estantería, entre los cuentos, utiliza una preposición. Entonces la adulta, la madre, dice, uy, me explica muy bien dónde están las cosas. Y aquí se reflexiona de que los niños entienden conceptos espaciales, y conceptos espaciales cada vez más complejos. Por ejemplo, este desarrollo está relacionado con sus capacidades cognitivas de organizar el espacio y usar la lengua para expresar esta organización. Si tenemos tres sujetos, tres personajes, vamos a decir que uno tiene 2 años, otro 3 y otro 4. Esta niña le llamamos Clenice, a este le llamamos Nelson, a esta le llamamos Ruth. A Clenice ya sabe las preposiciones en, sobre, bajo. Nelson además sabe arriba, abajo, encima. Y Ruth además sabe entre, junto, alrededor, que son más relacionales, digamos, como preposición. ¿Te das cuenta? Entonces, con ello va aprendiendo la gramática en un proceso de adquisición. El input es relevante tanto desde el punto de vista cuantitativo, porque le va dando masa crítica de vocabulario y de gramática, digamos, al niño, como desde el punto de vista específico del desarrollo propio de la gramática. Hay unos autores, Cameron Faulkner, Living y Tomasello, que reexaminan el habla dirigida a los niños de 12 madres de habla inglesa durante sus interacciones con sus hijos de 2 a 4 años. ¿Y qué es lo que ellos ven? Ellos ven que los niños tienen un input de discurso dirigido al niño entre 2 y 4 años, donde los adultos hacen enunciados, preguntas, imperativos, cláusulas reducidas, frases, palabras frecuentes. Entonces, ellos ven que los niños oyen alrededor de entre 5 y 7.000 enunciados por día, que entre un cuarto y un tercio de esos enunciados son preguntas, que cerca de un cuarto son enunciados imperativos, ven para aquí, cállate, siéntate, come, no te toques la nariz, no te vas a romper, ten cuidado, etcétera, que el 20% son frases no son frases canónicas, sino más bien cláusulas reducidas, que solo el 15% son frases canónicas del tipo sujeto, verbo, objeto con verbo transitivo, que sobre el 80% de estas estructuras son sujeto, verbo, objeto presentes en el contexto presente, algunos tienen pronombre como sujeto. Y finalmente, que estas frases se inician con determinadas palabras para las preguntas, como en los enunciados imperativos, la frase con cópulas, palabras frecuentes. ¿Qué vemos aquí? Si en el estudio que decimos de Faulkner y Noblet, y también el que habíamos mencionado antes, el oscuro son en el contexto letrado de con libros, el más claro son el discurso dirigido al niño, o que nosotros ya comentamos. Fijaos, los fragmentos con los books, con los libros, son más frecuentes que en el discurso dirigido al niño. Las preguntas son mucho menos frecuentes, en cambio en la interacción presencial son mucho más frecuentes. Los imperativos son más frecuentes en la interacción presencial. Las cópulas más o menos son iguales en ambos contextos. El sujeto predicado muchísimo más presente en los libros, y las estructuras sintácticas complejas también. Eso es importante de saber, porque ahí vemos cuál es el input que recoge el niño. Otras características del input. En el input tenemos discurso referido. ¿Qué quiere decir? El discurso directo o el discurso indirecto. El discurso que te dice, me dijo, ya vendré, o me dijo que ya vendría. Esos son enunciados que introducen el habla indirecta o el habla directa.
Tenemos también conectores de distinta frecuencia y tenemos formas fijas, paquetes lexicales, secuencias formularias, más o menos fijos, por ejemplo, buenos amigos, no está mal, etc. Entonces tenemos paquetes lexicales y gramaticales de tipo diferente en el input de interacción con el adulto. Si comparamos el lenguaje dirigido a los niños con la lectura en voz alta de libros, vemos que hay grandes diferencias. Por ejemplo, las construcciones canónicas de sujeto, verbo, objeto son más frecuentes en la lectura en voz alta. Las construcciones complejas, transitivas, intransitivas o ditransitivas en la lectura en voz alta. En frecuencia y tipo de discurso referido, mayor en la lectura en voz alta. El uso de tiempos verbales, la diversidad, el tipo y los conectores también, la forma fija, los paquetes lexicales, las secuencias formularias, el lenguaje figurado y el lenguaje letrado, es mayor en un contexto que en el otro. Entonces, estos progresos gramaticales, ¿cuáles son estos progresos? Se dan en dos contextos diferentes. Hasta ahora vimos el discurso dirigido al niño y el discurso vía el lenguaje letrado con los libros y demás. En este contexto de interacción presencial, la madre puede decir cómo es, dónde está, cuánto quieres, qué quieres, etc. En los contextos en que se da este aprendizaje, lo podemos decir, en un caso es incidental o implícito, que es la situación más frecuente de convivencia de adulto con niño, y donde se produce la gran parte del aprendizaje del lenguaje, y es básicamente gracias a esta situación de discurso dirigido al niño. Digamos, no es suficiente que hayan hablantes, tienen que haber hablantes que hablen con el niño, al niño. Y no solamente del niño, como decía mi hija pequeña, cuando era pequeña decía, mamá, hay gente que me habla a mí y hay gente que habla de mí. Y ya se daba cuenta de cuál era la diferencia, ¿no? Entonces tenemos aprendizaje incidental o implícito. Tenemos también aprendizaje por instrucción directa o aprendizaje explícito, que es una instrucción donde se enseña, por ejemplo, una palabra en el vocabulario. Y tenemos el aprendizaje que se da por contacto con el lenguaje escrito, por la lectura, y que es un factor importante tanto en cantidad cuanto en reorganización de la lengua. Vamos a ver este caso más escolar, digamos, y menos conocido, de aprendizaje explícito, que los estudiosos dicen no es suficiente el lenguaje implícito, es necesario también el conocimiento explícito. Por ejemplo, en el caso de vocabulario, los adultos denominan los objetos, personajes, eventos y circunstancias que están a su alrededor, pero claro, pueden denominarlos de diferente manera. Por ejemplo, a nivel básico dicen gato. A nivel superordinal pueden decir animal o felino. A nivel subordinal pueden decir angora. A nivel más incluso específico pueden decir kitty para identificar el gato en cuestión. El uso de términos hiperonímicos ayuda al niño en la posibilidad de hacer inferencias a partir de estos términos, es decir, el término más general incluye a todos los otros. En la interacción, por ejemplo, tenemos preguntas, ¿no? Decimos, ¿cómo se llama? ¿Qué es? Tenemos, esto da como respuesta un sintagma nominal, esto es tal cosa. Tenemos preguntas que van a la localización, ¿dónde está? Da como respuesta un adverbial. Tenemos preguntas temporales, causales, de manera, cómo se parece, de cantidad, cuántos hay, de argumento, ¿qué está haciendo X Silvia para merendar? De predicado, ¿qué hace Silvia? ¿Qué está haciendo en este momento? O de oración, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Un poco más abierta. Llegamos al conocimiento letrado, ¿vale? Entonces tenemos los niños en interacción con los libros. ¿Y qué es lo que primero aprenden?
La literatura sobre alfabetización actual sostiene que hay un contexto donde se produce el proceso de alfabetización que llaman alfabetización emergente, que no es que primero aprendan las letras, primero aprenden una situación donde se da el uso y la interacción con los libros. Cuál es la forma y función de los textos, cuál es la relación entre texto y soporte, cuál es la relación entre lo oral y lo escrito, es decir, aprenden en un contexto de uso. En este sentido, la expresión alfabetización emergente implica esas vivencias de los niños. Vamos a ver qué es lo que ocurre directamente en esta situación. Por ejemplo, los adultos explican el motivo y el contenido de algo que están leyendo, o los adultos leen cuentos a los niños. Los niños miran, ojean, señalan los cuentos. Hay abundancia de textos y materiales en la casa. Adultos y niños escogen libros en la biblioteca. Adultos y niños conversan alrededor de un libro. Claro, en un contexto, digamos, ideal, ¿no? Entonces, en este contexto hay un aumento cuantitativo, digamos, de vocabulario, por ejemplo. El concepto de masa crítica hace referencia a esta cantidad suficiente de vocabulario, de palabras lexicales, para construir otros aspectos del aprendizaje del lenguaje, por ejemplo, los aspectos gramaticales, las categorías formales, las categorías del verbo, los aspectos morfológicos, etc. El aumento cuantitativo es muy importante en el caso de la gramática, porque es, digamos, la que le da toda la posibilidad al niño de aprender quién hizo qué a quién, digamos, en el contexto básicamente de las conducciones. ¿El cuantitativo o el cualitativo? El cualitativo, ¿no? El cualitativo, sí. Vale. Perdón, dije cuantitativo, cualitativo. La masa crítica es necesaria, pero el cualitativo es la que te da el contexto. Pero claro, a los 4 o 5 años no está todo aprendido, tiene que haber más proceso de aprendizaje. ¿Qué es lo que se sigue aprendiendo, digamos? Aquello que se llama el desarrollo pragmático, que se da básicamente en interacción. Cuando la madre dice, cuidado que se te va a caer la naranjada, la niña deja de golpear la mesa con la cuchara y tiene cuidado mirando el vaso que no se le caiga la naranjada. Porque la madre, al expresar cuidado que se te va, hace una relación entre el decir y el hacer. Esta advertencia de la madre produce un efecto sobre la acción de la niña, y eso es lo que se ha llamado actos de habla. Actos como ordenar, advertir, prometer, pedir información, dar información, preguntar, expresar cortesía, solidaridad y poner una opinión, etcétera, son actos de habla. Gran parte de nuestra interacción se da por actos de habla, digamos. Los actos de habla son enunciados que tienen significados ligados a dos aspectos, al contenido mismo del acto del habla y a la intención del hablante. La madre lo que quería hacer era advertir a la niña que tenga cuidado que no se le caiga el agua. El significado entonces se construye por lo que quiere decir en el sentido del contenido que va a la semántica y por lo que quieres decir, es decir, cuál es tu intención cuando me estás diciendo cuidado que se te va a caer la naranjada, es decir, la intención pragmática. Hay los estudios que sostienen que existe un camino, digamos, en este proceso. Ahí está el habla, están los enunciados que se hace, son enunciados, son actos de habla, es decir, intercambios con turnos, unidades, preguntas, respuestas, etc. Y eso da lugar a los géneros, a las narraciones, las explicaciones, las definiciones, etcétera, etcétera. En cuanto a la estructura de estos actos, tenemos la palabra por un lado, tenemos el mundo por el otro, digamos, las cosas de las que hablamos, las referencias, los eventos, los contextos. Y en esa relación mundo-palabra, palabra-mundo, tenemos dos direcciones. O bien la dirección del mundo a la palabra, como los directivos imperativos, donde el mundo se tiene que
ajustar a la palabra, cuando la madre le dice, cuidado que se te va a caer la naranjada, la niña tiene que dejar de hacer algo a nivel del mundo, digamos. Y la dirección palabra-mundo, donde la palabra se ajusta al mundo, como en los actos representativos, asertivos y afirmativos. Tiene que haber comprensión entre ambos para entender la relación entre la palabra por un lado y el mundo por el otro. En la comprensión, los imperativos y representativos son los primeros, y en producción los directivos y luego los afirmativos. Y tú me dirás, has hablado del lenguaje y la narración. Ahora llegamos. La narración pone una fisura, digamos, en esta relación entre el lenguaje y la palabra y el mundo. Porque no hay ajuste entre en la ficción, básicamente, entre la palabra y el mundo. Lo que es interesante de la narración, que aparece en esta misma edad, que se comprende en esta misma edad, es que analizar estos juegos de ficción. ¿Vale que tú eres el rey y yo era la reina? Se supone de que no es verdad esto, que es una ficción, ni tú eres el rey ni yo soy la reina, y por lo tanto no tenemos el ajuste de la palabra al mundo. Este desarrollo narrativo es una serie causal de eventos reales o de ficción que aparece alrededor, digamos, de esta edad y que tiene algunas condiciones. Hay agentes que tienen metas, digamos, y que hacen referencia a nombrar, señalar, gesticular en toda esta situación, digamos, de interacción. Hay un orden secuencial en los acontecimientos, hay una secuencia típica en este orden de acontecimientos y hay una perspectiva desde cual se narra, digamos, esta situación. ¿Qué ocurre? A los 3 años comienzan a comprenderse esta situación de narración. ¿Qué comprenden los niños? ¿La narración completa? No, todavía no. Pero sí, fíjate, primero se representa el personaje como un actor, como que hace algo, acciones, tiene características, todavía no mental, digamos, todavía no es mentalista, es solamente el conejito salta, el perro ladra, el hombre etc. Es la acción a los 3 años. A los 5 son capaces de seguir un orden de secuencia de los eventos cronológicos y estructuran la narrativa de manera icónica aquello que pasó. Es decir, primero hicieron esto, segundo, pero nunca empiezan del final hacia atrás, eso No. que se suele hacer, no, digamos, sino lo que pasó primero se explica primero, lo que pasó segundo se explica en segundo lugar. A los 5 establecen referencias siguiendo el personaje central y producen enunciados para mantener el tema de forma explícita, con conexiones. A los 5 también ya el personaje pasa a ser agente, ya no es actor solamente y ya tiene una psicología, aunque sea rudimentaria. Y a partir de los 5, el personaje se hace persona en el sentido teatral del término, con creencias, deseos, intenciones, es decir, realidad psicológica. Pili, se ha ido tu imagen, ahora está. Ahora. Sí. Vamos Entonces, acabando, estamos sí, vamos acabando. Entonces, decimos, es ficción, esta ficción se da en la conversación cotidiana, se da en los cuentos, se da en todas las situaciones de intercambio de lectura en voz alta. La cuestión del texto y del cuento nos lleva a la cuestión de uso, pero eso lo vamos a ver en otro momento más adelante, porque el tiempo se nos va acabando y quería solamente decir que en este tema vimos cómo el niño aprende el funcionamiento de del lenguaje escrito y cómo esto se da a través de unas cosas, de alguna situación, un contexto que llamamos de socialización lingüística. Es decir, no es suficiente la socialización de estar junto con el otro, hacer cosas juntas, sino también intercambiar lenguaje en contextos de actos de habla y comenzar a meter dentro de esta relación entre palabra y el mundo la ficción como una especie de fisura, digamos, donde se crea
una institución nueva, que es la narración. Una institución llaman a los teóricos cuando es el acto humano el que la crea, y donde se suspende la relación entre la palabra y el mundo y se crea, digamos, una nueva situación. Solo decir esto último que quiero decirlo: el discurso de la familia proporciona el ambiente donde el niño aprende a hablar y aprende la comunicación, pero si en el discurso dirigido al niño hay solo interrogación y órdenes, no hay riqueza de input. El contexto de los padres de los iguales es otro ambiente de aprendizaje del lenguaje, pero si solo hay chisme, secreto, he say, she say, insultos, evaluaciones, etc., no hay tampoco riqueza del input. El input que oyen los niños tiene suficiente importancia para que todos le demos esa importancia. En ese sentido, solo déjame la última frase: la relación en relación al adulto, sea familia o sea el docente, no es una relación externa, no es un factor externo al desarrollo del niño, sino que nosotros formamos parte de su desarrollo lingüístico. Nosotros somos uno de los factores más importantes del desarrollo lingüístico del niño. En uno de los primeros programas que hicimos, tú explicaste muy bien que cuando el niño aprende es cuando se le habla directamente, porque hay familias o hay adultos que van hablando, pero a lo mejor están hablando, pues no sé, de un chafardeo, del precio del pan, de algo que ha ocurrido en la calle, X. En cambio, el niño aprende cuando te diriges a él. Y yo destacaría de lo que has comentado al principio de las estadísticas, es que el lenguaje del adulto cuando se dirige al niño se adapta a él, pero hay que complementarlo con libros porque cambia un poco la calidad de los libros, o sea, la calidad del vocabulario. O sea, Sí. al niño tenemos tanta tendencia a hablarle de una manera sencilla que necesitamos coger un cuento de vez en cuando para poder subir. Y esto me lleva a que más adelante trataremos, que ya lo tenemos tú hablado, porque de hoy salen los criterios de selección de lecturas que tarde o temprano los tendremos que tratar. Y también hay algo, el último dato que he tomado nota es que yo siempre, bueno, de lo que yo he estudiado de comprensión lectora, un buen lector se hace cuando al leer el libro piensa qué es lo que le va a pasar al personaje, prevé. Pero esto que tú estás explicando, me comentabas el otro día, es que al principio el niño no tiene material, no tiene experiencia para saber qué capacidad. Exacto, para hacer predicciones no, porque para hacer predicciones tienes que tener experiencia letrada. Exactamente. Bueno, pues vamos a acabar. Vamos a acabar. Luego de esta sesión viene nuestra entrevista con Carmen Carramiñana. Recordar, Carmen Carramiñana es bibliotecaria, es especialista en literatura infantil y nos va a hablar de los criterios y de los libros y cómo se pueden trabajar entre 3 y 6 años. Bueno, el discurso de Carmen Carramiñana va a estar dirigido a maestros. Es decir, que si ve que algún tipo de algunas lecturas aconsejadas por ella, pues a lo mejor para casa, para usar en casa son difíciles, pero nos va a demostrar cómo el maestro con un tratamiento debido puede tocar lecturas de mucha calidad. En el próximo programa, dentro de 15 días, que será el programa 12, continuaremos la narración y traeremos con nosotros uno de los narradores orales que consideramos que son importantes en este país, como es Pep Bruno, porque acabaremos con este tema. También, y continuaremos con el tema de la narración. Sí, y también querría decir, hay 2 televidentes que nos han pedido. Una televidente muy fiel nos ha pedido libros para cuarto de primaria, los trataremos más adelante, y un lector, un señor, nos ha pedido libros para unos 12 años. Entonces, estamos muy agradecidas de la confianza que tienen con nosotros para preguntarlo y vamos a irlo tratando a medida que podamos. Les recuerdo que seguirán
la lista de libros que nombre Carmen Carramiñana, alguna imagen de los libros para comentar aspectos cuando la escuchemos ahora a continuación. En todas nuestras redes sociales, que les recuerdo, tenemos una página de Facebook de Cuaderno de Maestra, tenemos Twitter Cuaderno de Maestra, Sí. el LinkedIn lo tenemos pues a mi nombre, Pili Viarja, aunque tú también, Ana, tienes, y Sí. tenemos el blog Cuaderno de Maestra, donde lo Y iremos... Telegram. Telegram. Tenemos un Ujú. grupo de Telegram que es una lista de difusión donde vamos avanzando los programas y donde vamos también poniendo todo este material. Y con ustedes ahora les dejamos en unos segundos Carmen Carramiñana. Buenas tardes, hasta ahora. Hasta ahora.